Bueno, Surso, buenos días. Buenos días. Es un placer, la verdad, tenerte aquí, haber podido ver ayer Vikingland, una película que la verdad fascinó. He recibido varios correos esta mañana de algunas de las personas que estuvieron ayer, alguna que no se pudo quedar incluso al debate, pero nos ha mandado un textito muy coherente sobre la película. Creo que realmente fue una tarde muy bonita. Era la 25ª sesión de Fisuras Fílmicas, que para nosotros era también un día especial, sacando adelante este proyecto ya desde hace casi 3 años. De modo que muchísimas gracias, porque además te hemos contactado casi de una manera muy rápida y ha sido un placer pues, celebrar ese día de 25ª sesión con una película extraordinaria. Muchas gracias a vosotros, yo me sentí muy bien y bueno, que tuviera esa recepción y tal. Y sobre todo eso, que la gente pues, no quede indiferente, para mí es el gran feedback de la película, eso es lo mejor. Bueno, me alegro. Un poco para empezar, como siempre, ¿no? Es decir, la idea es hacerte algunas preguntas generales que nos permitan entrar en conocerte un poquito a ti y luego un poco la película. En términos generales, te querría preguntar cuál es tu deriva para entrar en el intelectual y cultural en general y vital para entrar en el ámbito del cine. Bueno, pues probablemente sea mi última faceta, por así decirlo. Yo me formé como historiador del arte, pero bueno, antes ya tenía ciertos coqueteos con el mundo del arte, la banda diseñada, el cómic, sobre todo la pintura, el dibujo y tal. Intenté entrar en Bellas Artes, suspendí el examen, no pude entrar, y hice Historia del Arte. Y sobre todo, pues como era un gran cinéfilo, pues intenté centrarme en la historia del cine. Hice varios trabajos de investigación con el Departamento de Historia del Cine de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, esa faceta creativa siempre estaba ahí, lo compartía con el tema de los guiones así muy convencionales, comerciales. Y luego pues, me pasé a la gestión, a la ayuda a gestión de en una institución de la Administración de la Xunta de Galicia, relacionada con las ayudas a la producción audiovisual. Y ya de aquella pues me picó el gusanillo de hacer cosas, ¿no? Y bueno, fue ahí cuando fui progresando, hice unos primeros pasos y cada vez más ambiciosos, ¿no? Hasta Vikingland. Hasta Vikingland. Que Vikingland es tu primer largometraje. Y bueno, si, así en términos muy generales para entender un poco la película, ¿cuál es el núcleo, el tema, los problemas que a ti te interesaba que Vikingland abordase? La verdad es que mi interés en Vikingland estaba en lo que contaban las imágenes. A mí, por ejemplo, que la gente denomine pues, Vikingland como un material encontrado, un found footage, a mí no es una etiqueta que me guste mucho, porque el found footage lo que hace es coger un material A y un material C y contar una historia C. Y a mí lo que me interesaba era la historia que contaban esas imágenes. Al descubrirlas casi milagrosamente, pues lo que me di cuenta es que yo quería contar esas historias. Esa historia que contaban esas imágenes, ese material encontrado milagrosamente. Y fue así como reformulé estas imágenes para darle ese sentido, ¿no? Bueno, Vikingland fundamentalmente es, entre comillas, ahora profundizaremos más en ello, la historia de unos emigrantes gallegos, uno de ellos es tu padre, el protagonista es Luis, otro compañero de tu padre, emigrados al norte de Europa, entre Dinamarca y Alemania, para trabajar en los años 90, ¿no? 93-94. Pero lo que me interesa es la idea de la construcción de la película. Es decir, tú dices que encuentras un material, toda la película es un material, solo un detalle, es un material que ya estaba ahí, pero indudablemente que tú haces una labor muy ardua y desde luego muy sesuda a la hora de cómo configurar la trama y la hilazón entre las diferentes imágenes. ¿Cuál es el valor y cómo construyes tú la película de Vikingland, capítulos, etcétera? Bien, yo creo que conviene más o menos hacer un resumen de todas las peripecias del material. Ese material fue grabado en el 93-94, desde octubre del 93 hasta marzo del 94. Ese material se hicieron copias para el resto de los marineros, entre ellos estaba mi padre, que era compañero de trabajo de Luis.
Esas imágenes, esas cintas llegaron en VHS, la película fue rodada en High 8, se pasaron las copias en VHS, incluso en un VHS de SP, es decir, que la calidad incluso era más deteriorada, por así decirlo. Esas cintas llegaron a mi casa en el 94 y durmieron el sueño de los justos hasta el 2006, que justo hice el cambio de reproductor en mi casa, de reproductor de vídeo por el reproductor de DVD. Y fue ahí cuando descubrí esas imágenes. Estaban a punto de coger las cintas, esas cintas que ponían en el dorso Vigilant 1, Vigilant 2 y Vigilant 3, y tirarlas a la basura, pero vi, por mi condición de cinéfilo, de historiador del arte, que tenían un gran potencial. Y sobre todo porque con ese material podía pues, resolver un problema vinculado a mi vida, ¿no? A mi vida personal, privada, que eran las ausencias de mi padre. Y entonces yo quería manipular ese material para dar a conocer todos los penurias o sufrimientos o adversidades que pasó mi padre, que mi padre por diversos motivos no contaba esa historia. Entonces yo quise contar esa historia reformulando ese material. Y ese material, que teóricamente son de cosas teóricamente intrascendentes, yo quería darle otro giro y dotarle de mayor magnitud, es decir, darles de como una cierta connotación épica. Y bueno, mis referentes no podían estar en la hora de la creación cinematográfica de las imágenes, sino más bien las imágenes ya estaban hechas, a pesar de que reconocía que ahí en esas imágenes había un gran potencial, pues por diversos motivos ahí había referentes a lo largo de toda la historia del cine, pero a la hora de mi proceso de idear y de manipular, sobre todo los referentes están en la literatura. Yo considero que la literatura crea unas imágenes propias en cada individuo y eso es lo que me permitía más libertad, más que códigos o imágenes concretas de cineastas, ya que en la creación de las imágenes yo no podía intervenir. Entonces, a la hora de estructurar ese material, pues sí fue la literatura de viajes sobre todo, la literatura del siglo XIX, y sobre todo pues una gran novela, que es la gran novela de viajes marítimos, que es Moby Dick. Y es más o menos una transposición no quiere decir que es una inspiración muy subgéneris de Moby Dick, ¿no? Y entonces fue así como ideé la posibilidad de estructurar esas 16 horas que eran las 3 cintas a través de capítulos o secuencias, por así decirlo, ¿no? Y bueno, tienen un prólogo y tienen los capítulos y luego está dividido es un díptico donde hay una primera parte que es mucho más expositiva, mucho más informativa, incluso más amena, y luego hay una segunda parte que es mucho más contemplativa y sobre todo lo que busco es la experiencia, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, yo me ayudé para la construcción de la película de la literatura, ¿no? Y bueno... La construcción de la película también es indudable, muy importante en la primera fase que tú presentas, esa primera parte de la película, la relación de Luis con la cámara. Es decir, tiene esa dimensión casi como que empezamos a conocer el propio instrumento que va a hacer posible la película. Quizá uno de los 10 primeros planos, yo creo que es uno de los 10 primeros planos, vemos a un alemán que está con el libro de instrucciones en la mano y está explicándole a Luis, que es quien graba, bueno, algunas coordenadas de lo que ve, si ve un botoncito, si no ve un botoncito, etc. A partir de ahí luego incluso es muy interesante, vemos el contraplano, que ahora ya es el alemán el que está grabando a Luis, etc. Y luego diferentes juegos de zoom, bueno, o conociendo la máquina, ¿no? ¿Por qué te interesaba a ti empezar, digamos, con esa referencia a la máquina y al instrumento productor de la propia película? Vigilant, a pesar de que puede resultar muy experimental, yo considero el desarrollo, la estructura de la película muy clásica. Es un arco dramático aristotélico total, presentación, nudo y desenlace. La cámara lo que me permitió es pues la presentación de los personajes, la presentación del espacio.
y me lo dio. Es decir, la primera parte está centrado sobre todo en los juegos con la cámara, unas conductas, un metalenguaje, una experimentación con la cámara. La cámara es una especie de, al principio, una especie de juguete, pero luego la cámara se va olvidando. Luego en la segunda parte ya más me interesa sobre todo el estado del documento, el estado de la profilmia, de la deteriorización de la imagen. Y yo me afané a agarrarme pues, a esos elementos como si fueran flotadores para que el espectador tuviera dónde agarrarse, ¿no? Una especie de boyas o balizas para hablarle de cosas más duras, como es el tema para mí principal de la película, que es el trabajo, ¿no? Centrándonos concretamente en el tema de la cámara, porque me interesaba un poco iniciar la conversación en esa relación con, bueno, pues con el objetivo, con la cámara, con ese dispositivo que en ese momento no es su prehistoria, pero es casi su medievo, ¿no? La cámara ya no es el Super 8 de los años 70, ya son los años 90, ya empieza a ser mucho más democrática, empieza a haber mandos a distancia, decir que, pero todavía tiene una cierta dimensión de desconocimiento, ¿no? Los movimientos de Luis no sabe muy bien uno cómo se relaciona con ellos, está aprendiendo, etc. Incluso ayer comentaba alguien que eran casi algunos momentos una prehistoria de los selfies actuales, ¿no? Es decir, esa especie de autoexhibición, pero él todavía, claro, él todavía no sabe muy bien cómo moverse, ¿no? Pero en realidad hay una dimensión fundamental que tú también señalaste, que es que son posiblemente de las primeras, bueno, de las primeras no, pero que tienen una dimensión importante de la carta videográfica de amor. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Bueno, el amor está algo oculto, sí. Forma parte de mi manipulación. Para mí, una de las grandes manipulaciones de la película está en el remitente de estas imágenes. Es decir, yo consideré que había que, en ese elemento épico, intentar que fuese comprendido por el mayor número de gentes o incluso picar la curiosidad del espectador universal, ¿no? De ahí todas estas alusiones directas con la cámara y sobre todo con las miradas. Lo que tú dices del amor es una historia que queda atrás, oculto, que curiosamente se ve que si dominas el arte cinematográfico lo puedes transformar teóricamente el sentido de las imágenes, ¿no? Y darle otro efecto, que ese, al fin y al cabo es una de las características del arte cinematográfico. Y sobre todo la historia que está oculta es la historia de amor, porque bueno, Luis lo que hace es comprar la cámara para mostrar a sus familiares de aquella más próximos, pues en qué consistían sus ausencias, porque eran jornadas de trabajo de 6 meses, no de 8 horas, sino siempre estaban metidos dentro del barco y eran jornadas muy extensas donde, bueno, yo soy, por ejemplo, hijo de migrante, del actor secundario, Manolo, y yo sé lo que es vivir las ausencias y no comprendía. Entonces él utiliza la cámara de vídeo para darse a conocer. Y la historia que había, la historia que oculta Vicky Lang, el Embés, o la otra historia que podría contar Vicky Lang, es a quién iba dirigidas esas imágenes. Luis de aquella pues estaba divorciado, tenía un hijo y bueno, tenía relaciones con otras mujeres, se carteaba con mujeres de distintas procedencias. Y bueno, de aquella tenía una novia que era mexicana, Lupita, y estaba pues en Galicia, en el pueblo de donde yo soy, en el pueblo pues donde está mi familia, ¿no? Y bueno, Lupita pues no comprendía exactamente en qué consistían las ausencias. Mi madre, por tradición, porque es hija de marineros, mujer de marineros, sabe en qué consisten estas dinámicas tan extrañas de la vida. Pero curiosamente Lupita, una persona ajena al mar, pues desconocía totalmente esto, ¿no? Y entonces pues no lo sentía. Entonces Luis lo que quería era mostrarle en qué consistía su trabajo, ¿no? Entonces por eso se compra la cámara. Y ahí todas las implicaciones directas cara a la cámara es como la cámara si fuera una mujer, ¿no? Y entonces todo ese sex appeal, esa atracción cara a la cámara es porque detrás hay una intención de mostrarse, de seducción. Y bueno, eso es otro de los elementos interesantes, ¿no? Y la gente se pregunta ese poder.
que tiene Luis con la imagen. Yo siempre digo que si mientras de Luis fuese el protagonista, fuese otra persona, pues probablemente Vicky Lang no se hubiera hecho. Viking Land es en gran medida un retrato íntimo de Luis, tan íntimo como acabas de señalar, que iba dirigido tanto a su familia como a su nueva pareja, ¿no? Pero al mismo tiempo la película es indudablemente un retrato histórico, es decir, un retrato de la emigración, y además coincide en dos momentos importantes, es decir, los años 90 con una emigración relevante, con la crisis de los 90, etcétera, pero sobre todo es importante el hecho de que tú retomas la posibilidad de factualizar la película en el año 2011, que es un año en el cual el concepto de emigración vuelve a ser casi una losa tremenda sobre Galicia y sobre el país, ¿no? ¿Cómo ves tú esa dimensión histórica y política, al fin y al cabo, que trae a colación Viking Land? A ver, el interés de hacer Viking Land era de mostrar estas peripecias, algo que la historia pues ninguneó o apartó o rechazó o que los que escribían la historia no consideraban importante. Es como una microhistoria. Es decir, pensar que 2 años antes de los hechos de Viking Land pues cayó el muro, un efecto determinante, ¿no? Y bueno, yo quería redimensionar ese elemento histórico, escribirlo, por así decirlo. Lo escribió Luis en su momento y yo lo quería escribir otra vez, citar con unos versos más floridos, con algo más de novela, por así decirlo. Y lo que me interesaba pues, es ver cómo esos elementos de la historia se pueden volver a repetir. Es decir, piensa que Galicia siempre cae en la misma piedra. Es decir, la emigración no es de los años 90 o de los años actuales en Galicia. Es algo casi endémico desde finales del 19. Hay oleadas sucesivas, ¿no? Y bueno, es parte de las lecturas que se puede hacer de Viking Land. Un espectador activo puede reconocer perfectamente los sentimientos de la ausencia del hogar, de la distancia del hogar, de no estar con los suyos, pero lo puede relacionar perfectamente con lo que está pasando actualmente, ¿no? Ya no solo pues, los que emigran pues, desde Galicia o desde España, sino también de los que llegan a España, ¿no? Lo que está sucediendo en Melilla, por ejemplo, o lo que sucede en otras fronteras, como puede ser en México o Estados Unidos. Yo lo que digo que a los inmigrantes hay que intentar comprenderlos porque es una situación muy delicada y solo si se vive se llega a comprender perfectamente toda su magnitud. Está claro. Con esta cuestión de la migración, ahora luego te preguntaré sobre otro aspecto que yo considero que es absolutamente determinante en la película, que es la idea del operario grabándose a sí mismo y contando la micronarrativa de su fuerza laboral en funcionamiento autorrepresentada. Y hay algún plano en concreto, como vemos cómo él coloca la cámara y nos va a mostrar que Viking Land es posiblemente una de las pocas películas que yo he visto, si no la primera en realidad, donde un obrero, un trabajador, en realidad desarrolla el espejo y el reflejo de su trabajo. Y hay una imagen que podríamos así soñar, un poco poética, que es cuando él coloca que va a descargar el palé entero y casi parece como si la imagen, la cámara, quisiese retirarse. Es decir, como si en el fondo la historia del poder de la cámara no quisiese asumir esa representación, ¿no? Obviamente leída un poco poéticamente, pero señalando que esa representación no ha existido prácticamente. ¿Cómo ves tú? Porque yo sé que eso para ti es una cuestión importante, ¿no? Esa secuencia es fundamental. Yo sabía que desde un principio tenía que estar. Es como si el azar, ya no la manipulación del poder fáctico que escribe la historia, sino que incluso el azar evita representar esa secuencia del trabajo. El trabajo está muy mal representado en la historia del cine, y eso que el cine nació a la puerta de una fábrica, pero siempre fue una deriva, consecuencia dramática de una huelga de ficción clásica, o en plan militante, o analítico a través de la etnografía, o estético, ¿no? Pero curiosamente lo interesante de Viking Land
Yo creo, no sé, a lo mejor me puedo equivocar porque no tengo conciencia de todo el catálogo de la producción mundial, pero yo creo que es la primera vez que es el propio operario que se graba. Y justo esa secuencia es interesante porque el azar, el movimiento del barco hace mover el palé, donde la cámara está allí como en un improvisado trípode, y la cámara se mueve casi como teniendo autonomía propia y no quiere grabar. Y lo que hace Luis es coger la cámara y volver a encuadrar el plano y hasta que acaba el palé, pues no da finalizado, ¿no? A mí eso es como el leitmotiv de la película, ¿no? Porque, pues por eso, porque el trabajo, a lo mejor otras actividades del ser humano también pues están ninguneadas, ¿no? por el cine. Pero bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Que el trabajo está ninguneado por la historia del cine y su actividad, que consiste también pues, en ese trabajo, está ninguneado también por la historia. Es como una especie de asociación entre la historia y el cine, ¿no? Siguiendo con el tema de las migraciones, otra cuestión, pensamos que clave en la película, es el tema del idioma, las lenguas, ¿no? El gallego, el alemán, el portugués que habla gallego, ¿no? No, portugués no. Acaso que dentro del gallego hay variantes y hay, pues, dependiendo del sitio, hay con más seseo que se parece más al portugués, pero no. El compañero que está cenando con ellos son todos gallegos. Son todos gallegos, acaso que hacen el chascarrillo alrededor de los portugueses. Y la condición de marinero, ¿no? No reconocida, ¿no? Que los portugueses pues sí reconocen a los ingleses como grandes expertos marítimos, pero curiosamente a los que tenían al lado, a los gallegos, lo consideran lo peor. Pero bueno, eso son rivalidades propias. Yo que soy de un pueblo fronterizo, es normal, comparten incluso aguas, pescas, y bueno, mi padre siempre me contó historias increíbles sobre rivalidades y cosas así, pero es normal. Pero por ejemplo, los gallegos, a todo esto, pues, no sé si procede, pero muchas de las artes de pesca procedían de Portugal, que a su vez venían de Inglaterra. Entonces sí hay una especie de comunidad, porque comercialmente pensar que España por la dictadura estaba aislada, ¿no? Y muchos de los adelantos tecnológicos en las artes de pesca pues venían vía Portugal. Te iba a preguntar, precisamente con relación también a la cuestión de los emigrantes y los migrantes que hablábamos antes, sobre este tema en concreto de la lengua, el alemán, el gallego, no sé si alguien habla danés dentro del barco, sí, un poquillo. Y en realidad también un poco la evolución de la propia lengua, es decir, cómo en realidad tanto Luis como tu padre hablan muy bien alemán, lo cual nos viene a reflejar que llevan ya mucho tiempo fuera, es decir, que han tenido la posibilidad de aprender el idioma. Ja? Darf ich aufnehmen? Ja, natürlich. Was möchtest du, dass ich sage? Dass du die Frau von Joachim bist Ich bin die Frau von Joachim Weiß. Ich bin die Swankit. und aus Island kommst Ich komme aus Island. und Ich du ganz vernünftig bist. Was kann ich? Und du ganz vernünftig bist. Ach so, ja, ich bin ganz vernünftig. Okay. Vernünftiger geht es gar nicht. Nee, eben, das Nein. glaube ich auch. Und das ist Das ist Conny. Conny. Komm her, Conny. Conny, komm her. Esta Conny. Conny ist auch ganz vernünftig. Ja? Ja. ¿Cómo ves tú esta cuestión de la lengua dentro de la película y cómo, bueno, qué relevancia le das? Bueno, quien habla mejor es Luis, porque Luis se marchó a Alemania pues, a los 16, 17 años, incluso estuvo formándose allí. Mi padre, a pesar de estar trabajando pues, en barcos mercantes y tal desde los años 70, pues siempre pudo pues, mantener cierta distancia. Y aparte de que el carácter de Luis es mucho más expansivo que el de mi padre. Pero sí, es fundamental. Es decir, otra cosa de que vi las posibilidades de tener una película es que Luis ya reconocía a quién iba dirigido. Cuando habla con los alemanes, él mismo traduce a los alemanes para un espectador teóricamente gallego, que son la familia, ¿no? Entonces, es como había una especie de tejido direccional muy importante. Y bueno, el tema, eso también me provocaba reforzar la idea de estar alejado del hogar, de no estar con los suyos, de elemento diferenciador o cuestiones de identidad. Y luego también, pues, eso la gente lo comprende más en Galicia, pero
el gallego tiene muchos matices y bueno, ya te digo, la procedencia de los distintos marineros, los distintos sotaques, los distintos acentos, la cuestión de los dobles sentidos, el humor, y todo eso está en la película. Por desgracia, poner subtítulos, pues muchos de esos elementos significativos se pierden, ¿no? Pero sí, el lenguaje es fundamental. Y bueno, ya te digo, mucha gente dice que Vicky Lang es la película más gallega que vieron, ¿no? Y curiosamente fue grabado lejos de Galicia, ¿no? Yo muchas veces también, ha sido medio de chascarrillo, digo que Vicky Lang es como Galicia Lang, ¿no? Porque finalmente están hablando constantemente de Galicia, a pesar de que a lo mejor hablen de los coches o de los barcos y tal. El gesto de hablar o las miradas o los pensamientos, que muchas veces el espectador es capaz de intuir lo que están pensando. Y lo que están pensando es constantemente decir, el tema del hogar. Pois mira que agora que te miren na casa aquí coas mulleres que tes aquí. Mi madriña querida. Ya lo hay, maldición. 3, 1, 2, 3 mulleres, teño comigo. Vale, eso me coño así, Boa. É que cai feo comer con joto. Claro. Juan Calva, me cago, no saca Calva adiante, hostia. Es que es una película más muy clásica. Cuando hablaba antes de los referentes, es que a mí, por ejemplo, uno de los referentes clásicos es John Ford, el Volver al hogar, el de Sitges y cosas de esas, ¿no? Es que es total, aparte de la confraternidad entre los marineros, o elementos, escenas rituales, o los encuadres estéticos en la puerta del barco. Es decir, en Vicky Lang hay muchos referentes de la historia del cine. Hay una con esta idea de la migración, otra variante que yo creo que es importante en la película, es la idea del movimiento. La película parece en una cierta medida, vamos a hablar luego del tiempo y de un cierto ralentización o estatismo, entre comillas, del tiempo, pero la movilidad es una cuestión clave, es un concepto que yo creo que está permanente. Es la movilidad de ellos al norte de Europa, es la movilidad del ferry que constantemente va de un lado a otro, es la movilidad de las mercancías, que nos permite una lectura política un poco de segundo grado, es decir, ellos se mueven por el flujo de capital para poder trabajar y en la realidad lo que van a estar haciendo es el movimiento de mercancías, también personas, pero es muy importante la presencia de los camiones en el interior del ferry, ¿no? Es decir, como si en una película lenta, permíteme que lo diga así, realmente el núcleo movilizador es el movimiento. ¿Cómo ves tú esto? A ver, el tiempo es fundamental. Me refiero de que otro de los aspectos estructurales o evolutivos de la película es el arco dramático y la evolución psicológica del personaje. Y eso se da gracias a la evolución temporal. Lo que decía antes de que se empieza con una presentación de Luis con la cámara mucho más risueña, mucho más divertida, pero luego al final el peso del tiempo, el peso del trabajo, de la durabilidad, pues eso va remarcando pues un cansancio, un malestar que yo quería pues dejar como epílogo ese efecto, ¿no? Y yo creo que el espectador pues siente, se embarca dentro de Vicky Lang del barco y es capaz de experimentar todo lo que es la vida dentro de cuatro paredes, por así decirlo. O sea que la dimensión temporal de la película tiene que ver con la dimensión de las formas de vida en ese espacio. Sí, pero bueno, puede ir más allá incluso, ¿no? Es decir, el tema de los espejos con el presente, el tema de las marcas temporales que hay en la imagen, ¿no? A pesar de que yo no la respeté, simplemente me interesaba pues, esa evolución, reforzar la idea de cansancio, pues eso, de una jornada laboral de 6 meses, ¿no? Yo quería pues remarcar todo eso. Acabas de hacer alusión, te quería preguntar sobre eso. El tiempo, en realidad, parece como que hay 3 tiempos, seguro que habrá más, pero el tiempo histórico, es decir, lo que significa el paso el tiempo histórico en relación a
a lo que fueron los años 90, con su determinada idiosincrasia, el tiempo laboral del día a día, el tedio que los embarga a ellos, y luego el tiempo material sedimentado en la propia imagen, ¿no? Es decir, si puedes profundizar un poco más en esa interrelación. Pues que no la comprendo bastante bien, no sé. El tiempo tiene dimensiones diferentes, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión, digamos, del tiempo histórico, ¿cómo interrelacionas tú la cuestión no del tiempo solamente en su dimensión del tedio o la durabilidad del plano, sino en realidad el tiempo macro histórico, el tiempo micro de las vidas concretas de las personas y el tiempo material que está en la sedimentación salubre, que te señalabas tú ayer, de las propias películas, ¿no? Sí, a ver. Es que quiero decir que en la película, al final, cuando nosotros vemos la película, lo que pesa sobre nosotros no es solamente una visión simple del tiempo, pesa su dimensión estética, que es una dimensión estética temporal, porque si tiene algo pictórico, si quieres decirlo así, la imagen tiene una dimensión pictórica porque el tiempo ha trabajado las tintas. A ver, entonces te refieres al tema del documento en sí. Pero no solo porque ese documento en sí pictórico no tendría el mismo valor si no supiésemos que hay una dimensión histórica que es la emigración histórica de Galicia y tal, y no tendría una dimensión importante esa si no estuviese entrelazada a su vez con el tedio singular de cada ser humano que tiene que enfrentarse a su día a día laboral. A eso es a lo que me refiero en la cuestión del tiempo como una cuestión compleja. Vale, es decir, obviamente lo que decía ayer, que Vigilant tiene distintas lecturas. Está pues el efecto de la movilidad poblacional, de los ciclos de migración, que se dieron a finales del siglo XX y que se da en otras épocas pues, de la historia de Galicia, por ejemplo. Luego está pues, la historia particular de la maré, del ciclo de trabajo, que es una jornada de trabajo de 6 meses. Y luego está la otra faceta, que es el tiempo que está afectando al documento en sí, donde pues, se ve quién es el autor del documento, cómo se va construyendo el documento, cómo evoluciona el documento o cómo está deteriorado el documento cara al final. Y donde, pues, sobre todo es eso, lo que decía yo, de que el material encontrado era como unas botellas de vino que está macerando con el paso del tiempo, ¿no? Hay que pensar que todo el elemento de profilmia, todo el elemento de alteración de las imágenes que hay, sobre todo en la segunda parte, no está causado de una manera artificial, sino que es de una manera natural. Incluso el tiempo, a partir de la construcción, desde 1994, hay otro factor, que es como la humedad, como la salitre, va carcomiendo las cintas magnéticas en este caso, ¿no? Es decir, que sí, es decir, lo interesante de Vigilant, y yo creo que ahí está el gran éxito, es que da al espectador multitud de capas, son estratos arqueológicos donde puede hacer lecturas a través de distintas perspectivas, ¿no? Y hacerse un mogollón de preguntas. Yo dije ayer que, bueno, si era un espectador activo o un crítico activo, Vigilant es una pera en dulce, ¿no? Es decir, a través de Vigilant, aparte de estos elementos temporales, de estos ciclos, de estos estratos, se puede llegar a preguntar, pues, cuestión de la autoría, por ejemplo, la cuestión de la relación del hombre con la cámara, la construcción de la mirada, la construcción de la imagen, la deriva tecnológica, es decir, da una multitud de miradas, de facetas y tal, que es increíble. Bueno, hablábamos ahora del daño del material y en relación al paso del tiempo. Un elemento clave en la película, me atrevería a decir que una dimensión pictórica, decías que te habías dedicado a la historia del arte y que te había interesado las bellas artes, incluso te he escuchado bien a la pintura, también te interesaba. Sí, sí, sí. Yo tengo la sensación de que la película tiene una dimensión pictórica muy, muy importante. Obviamente, historia del arte, historia del cine, sobre todo a la hora de evaluar por primera vez en el 2006 las posibilidades de las imágenes. En un principio todo me llevó a referentes cinematográficos, pero obviamente yo vi que también tenía cierta plasticidad el tema de las imágenes finales, sobre todo cuando pues, se abre el foco y salen más o menos del barco y contemplan el paisaje, el clima. Y eso combinado con el estado del material te daba una plasticidad increíble, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues desde Friedrich, quitando el elemento religioso, pues a las pinceladas de Cézanne, o al grito de Munch, o a Leguer el tema de las máquinas, el tema
de lo frío de las máquinas, los camiones y tal. Y bueno, estaba ahí, o el cubismo, ¿no? Con los clipeos y los cambios, ¿no? Yo sabía que tenía mucho poder plástico. Por eso también reservé cara al final, ¿no? Ese más conveniente, ese más aspecto figurativo, plástico, artístico, si se quiere, ¿no? Entonces es cuando entronca pues, con el cine experimental, americano, si se quiere, ¿no? Pero bueno, está todo ahí, es un imaginario recurrente y yo el único virtud que tuve fue reconocerlo, ese potencial. Y bueno, y luego tratarlo, ordenarlo, clasificarlo. Pero bueno, yo creo que cuando empezó a nacer Vigilant, o la idea de Vigilant fue cuando ese momento casi milagroso de que estaba a punto de tirar fuera esas imágenes y vi esas imágenes que estaban ocultas en mi casa desde 10 años antes, 12 años antes. Y consideré que esas imágenes había que darle una segunda vida. Cuando me refería, y no sé si puedes profundizar un pelín más, evidentemente las referencias iconográficas están ahí a determinada pintura, el naufragio en el hielo de Friedrich, etcétera, etcétera, pero no me refería tanto iconográficamente, sino me refería a una dimensión plástica, pictórica, intrínseca, es decir, una especie de materialidad, de corrosión que hace que un material muy digital, sin embargo, adquiera como una densidad plástica, y me parece muy importante en la película eso. Sí, pero bueno, aparte, no solo la cuestión plástica, sino también la ontología de las imágenes, la naturaleza de las imágenes, cómo está construido el documento, la deriva del documento. Eso me interesaba más que, a lo mejor, qué bonito quedan los píxeles flotando en el cielo, cosas así. Claro, yo es que no, la estética no la veo como qué bonita. Precisamente si es estética, es porque adquiere una dimensión política y porque tiene una dimensión, digamos, de torsión de su propia naturaleza. Entonces, en ese sentido es en el que digo que es pictórica. Es decir, llama a los ojos por todo eso sumado. No sé, debe ser que a lo mejor me confundo mis dos vertientes entre historiador del cine, historiador del arte y tal, y entonces yo combino y reformulo así. Pero bueno, no sé, no te puedo decir más. Una cuestión que evidentemente tú dejaste y que pensamos que es clave es, si hablábamos de una cierta poética del tiempo en la película, hay una especie de mecánica o casi cuántica en el sentido de cuantificación del tiempo en los números que aparecen todo el rato en el lado inferior derecho del cuadro. Sí, la gente se fija en todo. Es que es muy importante en realidad, ¿no? Porque es una película que habla del tiempo y en realidad esos números, primero, señalan el montaje de una manera evidente porque hay saltos adelante y atrás, empieza en 1994, el primer plano, vamos al 93, después hay días seguidos, después hay cortes de tiempo por minutos, a veces son coincidentes con que el propio Luis había cortado y otras da la sensación que eras tú quien había cortado. ¿Cómo ves tú la importancia para la imagen del hecho de que podamos ver el paso del tiempo ahí? Vale, es decir, yo era algo que estaba ahí con las imágenes, no podía hacer nada. Es decir, si recortaba más las imágenes ya era imposible ver lo que contenían las imágenes. Los píxeles, si eran campos de fútbol, serían casi como hectáreas y hectáreas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue ser consecuente. A mí lo que me interesaba era manipular las imágenes, darle otro sentido. Yo este comentario, lo que me dices, muchos espectadores se dan cuenta de esta alteración, pero bueno, yo ya digo que lo que hago es manipular el orden, el montaje, para dar mi interés, que es pues contar la historia con un poco más de magnitud, ¿no? Y bueno, me gustó el comentario de ayer del espectador que decía que era como si el tiempo estuviera en suspensión, ¿no? Y eso es lo que quería también, ¿no? Es decir, refuerza la idea final de Luis que queda allí. Luis volverá a casa 2 meses y se volverá otra vez 6 meses otra vez para allí hasta que se jubile. Esa es su dinámica. Él está atrapado por esa dinámica. Y el tiempo es así. Y bueno, no me importaba manipular el orden cronológico. Me interesaba, pues, sí darle una continuidad
al estado psicológico de la persona, de las personas. Y bueno, y eso está también complementado con la deriva del clima, sobre todo, que eso también es un elemento, aparte del paisaje, es un elemento que potencia la evolución psicológica del personaje, el tema del frío, es decir, cada vez hace más frío. Por ejemplo, uno de los elementos que deseché son un episodio donde curiosamente había sol en el puerto, donde había muchísima gente, había el bullicio del puerto, eso lo deseché. Me interesaba más secuencias más, los personajes más solos, poco en comunidad o hablando incluso con las máquinas, ¿no? O incomprensiblemente con todo. Eso es lo que me interesaba. Una cuestión también clave, vienes a señalarlo un poco ahora con relación al clima, hemos hablado que al principio, la primera parte de la película es sobre todo la presentación de las personas, sí, de Luis, etc. En la segunda parte es el paisaje y la relación también de Luis fundamentalmente con el paisaje. Obviamente es un paisaje desromantizado, es decir, aunque tiene esa dimensión un poco sublime, ¿no?, del paisaje romántico, pero sin embargo es un paisaje que está atravesado por la máquina constantemente y por el trabajo. ¿Cómo veías tú, digamos, esa relación? ¿Qué importancia tenía para ti el paisaje en la película? Yo sabía que la primera parte tenía que pasar en el interior, teóricamente es donde ellos se sentían como peces atrapados, por así decirlo, en comunicación con los alemanes, las personas que no son como ellos o como hablan como ellos. Y luego sabía que tenía que abrirse, es como los espacios de Ozu casi, ¿no? Me gustaba el tema de la indefinición, el barco casi nunca sale de manera completa, siempre sale de una manera parcial. Y sobre todo la segunda parte, aparte del tono de la película, de las imágenes que cambia, también cambia, es decir, hay una apertura cara afuera, pero es una apertura desde el barco también, pero cara al exterior. Y bueno, todo el tema del hielo, el tema, pues eso me servía para rectificar o ratificar la evolución del estado de ánimo de los personajes, ¿no? Es fundamental. Y también juega con la indefinición, a pesar de que, bueno, recurriendo pues, a la historia del arte, a lo mejor parece un cuadro de Bruegel o algo así, ¿no? Pero no, es decir, es algo indeciso, no hay definiciones, no hay arquitectura típica o monumentos, no, es casi la abstracción total. A mí el tema del hielo lo que me permite es hacer casi una metáfora con la pantalla, ¿no? El tema del hielo es como si estuviera en la pantalla rompiéndose, ¿no? Que eso es muy típico también en las películas, lo comentaba ayer, en las películas de material familiar o de material encontrado, ¿no? Que casi siempre las películas acaban con la destrucción. El tema, por ejemplo, de René Clair, entre acto y tal, que se rompe la pantalla, ¿no? Pues a mí me gustaba llevar eso, ¿no? Es decir, el blanco del hielo me servía para hacer una metáfora, pues también pues, de la fragilidad de la memoria, sobre todo, ¿no? Y el clima, el hielo, toda esa espectacularidad, o si quieres sublime, no me gusta el término sublime, más que nada es una adversidad, más que una... no estaban degustando estéticamente el paisaje, claro, sino estaban condicionados por el paisaje. Es decir, es como poner una traba más en sus adversidades. Es como... Vale, decir que la ausencia de mi padre, aparte de marcharse a trabajar fuera, estaba en un sitio donde no conocían a gente, pero aún así, aún encima, el clima era totalmente adverso, totalmente no conocido por ellos. En Galicia el mar no se hiela, ¿no? Por ejemplo. Y es como reforzar la distancia, es decir, la distancia es como abisal, es decir, es como si estuviera en una luna de Júpiter, es casi sideral. Y eso aumenta el sentimiento, por ejemplo, de saudade, de pertenencia a un sitio, de querer volver a los suyos, ¿no? Y todo eso está... Yo creo que el final está finamente remarcado cara a ese sentido, ¿no? Cara a hiperbolizar ese sentimiento. Casi ya para terminar, has señalado en varias ocasiones, lo pone en el cartel de la película, que hay una relación con Moby Dick, lo decías al principio.
Y ayer discutíamos, en realidad, sobre la cuestión de la ballena, ¿no? Es decir, tú decías que la ballena es el tiempo, y me gustaría un poco si reflexionases sobre eso. Algunos otros pensábamos que en realidad la ballena era el propio barco, era Viking Land, ¿no? De hecho, hay un plano casi literal, pero entendiéndolo luego en el concepto de que ellos ya han sido devorados por la ballena, es decir, ya no hay sueño romántico de alcanzar lo sublime, sino que en realidad solo queda la mecánica, ¿no? La mecánica del trabajo y la mecánica de la técnica. Hay un plano en el que se va cerrando la proa del barco, ¿no? Y casi da la sensación un poco de las fauces de la ballena que se cierran para dejarlos dentro, ¿no? Sí, pero si la ballena fuese el barco, serían más como Job, estarían dentro ya de la ballena, y no toda la peripecia de intentar librarse, o el contrario de capturar a la ballena, ¿no? O librarse de la ballena. Para mí la ballena tiene un elemento destructor. El barco no es destructor, es abrigo, es refugio, es el sitio donde están, a pesar de que están fuera de su hogar. Ellos van allí porque tienen la necesidad de sobrevivir y de trabajar allí. Pero el tiempo, yo creo que es lo que lo martiriza, es decir, al documento sobre todo, al darse visibilidad a su experiencia laboral fuera de su familia, fuera de su hogar, fuera de su país. Yo creo que eso es la ballena, ¿no? Y yo, sobre todo, el plano final es muy certero con el final de Moby Dick, ¿no? Que es cuando dice, el drama acabó, ¿quién va a contar esta historia? Yo que sobreviví a la destrucción. Viene diciendo eso. Es decir, la destrucción estaba a punto de partirse la película. Casi se ve como llega un momento en que los hilos verdes de la digitalización, de lo analógico, los píxeles o los clipeos están a punto de destrozar la película, ¿no? Pero no. Al final la película vuelve a Luis, que es el que cuenta la historia, como si fuera un Ismael contemporáneo, y cuenta la historia. Pero bueno, luego la volví a contar yo, volví a contar la historia, dándole más prestancia, ¿no? Y Moby Dick ayuda muchísimo. Por ejemplo, los fundidos en negro, los capítulos, el tema del blanco, como si fuera algo siempre, lo más, como algo de horror, por así decirlo. Y lo blanco no deja de ser la pantalla en blanco. La nada normalmente se representa con blanco, más que con negro, que también puede ser, ¿no? Pero el blanco me jugaba con similitudes con la nieve, con el hielo, y yo quería reforzar toda esa idea de la blancura. Y bueno, luego también pues, me enteré precisamente, y esto ya es extra fílmico, que Seal era una importante base ballenera del Atlántico Norte. Y luego también me enteré, a posteriori, de que Luis hizo una especie de recopilación de material interesándose sobre ballenas que iban a varar a las playas de la isla. Es decir, Moby Dick, no digo Bicla, Moby Dick es el gran imaginario marinero, ¿no? Creo que Melville tuvo un gran acierto, que es, aparte de contar la historia, es profundizar en las peripecias en qué consistía el trabajo del mar, ¿no? El elemento enciclopédico. Yo dije ayer que Viking Land es como si fuera una ficción muy documentalizada. Yo quería dar la vuelta, es decir, un documental con elementos de ficción, que emergieran pues, caracteres psicológicos, dramáticos, reforzar todo eso, ¿no? Y bueno, fue eso, darle la vuelta a Moby Dick. Fue como una obsesión, es decir, la gente se pregunta si va a salir la ballena. No, vamos a ver, es una inspiración, una transposición libre de Moby Dick, ¿no? Yo me acuerdo que pues, durante el montaje, durante 2 años, estuve pues, releyendo pasajes, incluso tuve la tentación en un principio de incorporar algún pasaje en plan collage y tal, alguna narración hecha por parte de Luis de los textos de Moby Dick, pero bueno, ya me resultó demasiado pretencioso. Y lo que hice sobre todo en mi trabajo es quedarme con lo esencial, apartar cosas que sobraban. Y bueno, yo pensé, empezó con versiones de 180 minutos y las fui reduciendo, hasta quedarse con lo esencial.
Pues ya para terminar, un poco qué proyectos estás desarrollando ahora, si estás en algún proyecto. Sí, dentro de poco pues, se va a estrenar en el Festival de Cine de Autor de Barcelona pues, mi próxima película, Un Stuart Cell, que es una película también con una especie de apéndices de Vikingland. También trata sobre el tema de la emigración, de la distancia, en este caso a través de un proceso creativo muy singular, donde pues, hay una anécdota que es ir a visitar a Godard y nos equivocamos de pueblo. Y sobre eso se teje un proceso creativo muy interesante donde nos da para hablar sobre el imaginario de Godard, sobre el cine, sobre la historia, sobre la situación actual de crisis. Y bueno, esa es la idea. Ya la película está hecha. Esperemos que tenga tanta difusión como Vikingland, que no tarde tanto en venir a Murcia, que Vikingland es de 2011 y que llegase en 2014. Habla también de cómo está el circuito cinematográfico de exhibición en España. Pero bueno, la idea es ya meterse con el siguiente proyecto, que se titula La Generala, pero bueno, ahí sí que ya necesito un componente de financiación algo más contundente. Y bueno, es también sobre las lecturas de la historia. Un pasaje sobre La Generala era Juana de Vega, condesa de Espositmina, que tuvo ahí casi un juicio en la frontera con Portugal, un juicio histórico, y quería hablar sobre ese pasaje en tiempos de presente. Y bueno, ya tengo el guión, ahora necesito pues unos 15.000 euros más o menos. Y nada, improvisando también, es decir, a mí me encantan los proyectos pequeños, proyectos de gran componente social. Por ejemplo, también estamos con un proyecto de una plataforma de archivo. Cuando se proyectó Vikingland en mi pueblo, pues yo sabía que había muchas más videobitácoras y estamos recopilando todo ese material de otros marineros que se grabaron en los años 90, no marineros que estaban emigrados, sino que marineros pescadores de pez espada y tiburón. Y bueno, son unas historias fascinantes y muy interesantes. Muy bien, pues muchas gracias, Urso, y hasta la próxima. Gracias.